Buenas noches. Estamos aprovechando esta oportunidad del encuentro mensual del Centro de Estudios para colocar un tema que está planteado en la campaña, en la Declaración del Buen Conocimiento, que orienta esta campaña mundial que el Centro Mundial de Estudios Humanistas está promoviendo, ¿no?, a nivel mundial. Hemos escogido este tema que relaciona el buen conocimiento con los saberes diversos y el diálogo intercultural. Gracias a Walter, a su hija, hace el diseño de la ficha, ¿no?, de la propaganda, y encontró esta imagen muy interesante, ¿no?, inspirándose un poco en el tema, ¿no?, y vamos a ir conversando a medida que vamos colocando. Esta primera idea es: estamos iniciando una campaña y tomamos un texto de la declaración. Es una declaración con varios puntos más, pero uno de esos es: el buen conocimiento hermana. Y el texto dice así: así como la especie se ha ido adaptando crecientemente frente al medio, diversificando tácticas evolutivas, así también los pueblos fueron ampliando el conocimiento utilizando varias ópticas. Nos sirve de encuadre este texto, ¿no? La pretensión de uniformar una sola vía al conocimiento es producto de la violencia, de la imposición de un único modelo cultural. El buen conocimiento impulsa, al contrario, el enriquecimiento mutuo que supone la multiplicación y el intercambio de saberes diversos. Va a ser nuestro tema de ahora. Celebrando la fraternidad, la hermandad, a la que conduce el reconocimiento del aporte de cada uno de los pueblos. Este es un texto de la Declaración del Buen Conocimiento que nos está sirviendo de guía a nivel mundial. ¿Cuál es nuestro interés? Siempre empezamos diciendo que nos interesa. Bueno, es contribuir a propiciar encuentros. Me fui inspirando en esta idea de encuentros, porque no es solamente encuentros con la cultura vivas de hoy, sino encuentros con el pasado. Porque, como vamos a conversar hoy, la historia nos da señales. La historia nos da señales para el futuro. Entonces, en el pasado encontramos pueblos, expresiones culturales que nos muestran que es posible ese diálogo, que es posible ese encuentro de saber y de culturas, que tal vez el presente nos está impidiendo ver, ¿no?, o animarnos. Entonces, queremos establecer encuentros con, yo digo, sueños de diversos pueblos que nos antecedieron en la historia y que nos inspiran. Hoy traemos unos pequeños ejemplos y también a la vez aportar a un diálogo. Y este diálogo con voces, con aspiraciones de pueblos y actores del mundo actual, que caminan por senderos de pensamientos comunes en la dirección hacia la construcción de una sociedad de paz, de armonía con la vida, de justicia, de buen vivir para todos y todas. En definitiva, nosotros recogemos una propuesta que de alguna manera orienta la acción de este movimiento humanista, la aspiración a contribuir a la creación de una nación humana universal, como lo plantea la corriente del nuevo humanismo que nosotros compartimos y promovemos. Entonces sería contribuir a propiciar encuentros y aportar al diálogo. Y aquí comparto algunas preguntas que nos sirven un poco de guía para la reflexión que vamos a hacer. Primera pregunta: ¿cómo es posible un diálogo, un intercambio, un enriquecimiento mutuo con la creciente desestructuración social y violencia de una época que estamos viviendo de crisis global, como decimos nosotros, de crisis civilizatoria? Es la primera pregunta. Si estamos en esta crisis que nos lleva cada vez más a una creciente desestructuración y violencia,
¿Cómo es posible plantearse un diálogo, un intercambio, ¿no? Como era dilema. Otra pregunta es, ¿podemos afirmar que hay una necesidad entre las personas y los pueblos de intercambio y de encuentro humano profundo en el contexto de las actuales diversidades y luchas también étnicas, culturales y religiosas? Que decimos que este diálogo, este encuentro también debe nacer o va a realizarse si nace de una necesidad, de una aspiración. Pero podríamos hablar de que existe esa necesidad hoy. Otra pregunta ¿es posible realmente entre humanos la apertura y el encuentro con el otro ser? Tal vez una pregunta más de raíz, ¿no? O dicho de otra manera, ¿cómo es posible que una conciencia se pueda comunicar con otro? Es posible. Y si así fuese, si es posible este encuentro, ¿qué nos demanda hacer este encuentro? ¿Qué nos demanda? Estas son preguntas que las pongo y después para intercambiar y dialogar. Traigo un texto del famoso poeta hindú Rabindranath Tagore, que a comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX, escribía el mundo que le tocó a él ver, y decía: la historia está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, el ser humano, digamos, a un hombre comercial, el hombre limitado a un solo fin. Y todo eso trae como consecuencia el que se oscurece su costado más humano, decía, bajo la sombra de una organización sin alma. Y continuaba en su reflexión y decía: comienza entonces un proceso de suicidio gradual por encogimiento del alma. Encontré este dibujo de una joven tailandesa, de alguna manera. Hace más de 100 años, Tagore anunciaba este estado de un mundo que se direccionaba así. Y después de un siglo, ahora, algunas declaraciones, algunas posiciones que hay a nivel mundial, por ejemplo, traemos la declaración, el pensamiento de este Premio Nobel de Literatura chino en 2012, que habla de la necesidad de poner en marcha un nuevo pensamiento en la condición de crisis en la que estamos ahora. Tiene que ser, dice este nuevo pensamiento, el punto de partida. Y no tiene que nacer en un país, puesto que al ser problemas universales tiene que ser global. Y el filósofo francés, que muy difundido, muy conocido y que ha sido, digamos, con su pensamiento sobre el pensamiento complejo, UNESCO lo ha colocado, digamos, en sus reflexiones. Él habla también de la necesidad de una reforma del conocimiento, porque el ser humano plantea en este caso cómo va a percibir y concebir el contexto, lo global, la relación del todo y sus partes, lo multidimensional, lo complejo. El mundo cambió tanto, se complejizó tanto, que se necesita también un cambio de pensamiento. Son ideas que están presentes ya, están presentes. Y a nivel latinoamericano, también muchos planteamientos de la necesidad de transformar de manera profunda los modelos de pensamiento. Hay una coincidencia contemporánea y en eso estamos nosotros, desde la corriente del nuevo humanismo, contribuyendo a esta construcción de un nuevo pensamiento que está necesitando el ser humano. Y distintas declaraciones de pensadores, luchadores sociales, actuales,
Dice que esta tarea pasa por rescatar y renovar filosofías y conocimientos distintos del hegemónico occidental, por establecer un diálogo intercultural como base de un mundo conformado por varias racionalidades, saberes, modos de producir sentido y explicar el mundo. Sally Burch es una de las coordinadoras de ALAI, de la Agencia Latinoamericana de Información. Y Edgar Montiel, este pensador peruano, dice: es el momento de derribar los muros para transitar por ese río caudaloso que resultaría de la confluencia de saberes, técnicas, culturas de antes y después de 1490, justamente abriendo hacia un diálogo. Esta confluencia facilitará el diálogo entre el pasado y el presente americano de cara a la era planetaria, trayendo algunas ideas y pensamientos que están colocadas como declaraciones, tal vez todavía un poco, aunque están difundidas, pero todavía en niveles un poco reducidos, pero está ahí este reconocimiento, ¿no?, que el nuevo humanismo lo viene haciendo ya varias décadas atrás, ¿no? Un primer aspecto en este diálogo con el pasado, con la cultura, que le llamamos memoria del futuro. Estamos tomando el nombre de otros trabajos de amigos que tienen publicados temas así. La idea es recoger algunas señales de sabiduría, de pensamientos que nos legaron diversos pueblos ancestrales. Son como faros inspiradores, ¿no?, que alimentan nuestras utopías y que nos lanzan en la búsqueda del futuro. O sea, están en el pasado, pero no están en el pasado. Los podemos hacer presente, ¿no? Y sobre todo pueden tener una fuerza de orientación para el futuro. Aquí un paréntesis, cuando hablamos de utopías. Traía este texto de Eduardo Galeano, que acaba de partir, como un homenaje también, justamente la agencia de noticias Humanista, Presenza, acaba también de publicar un texto de uno de nuestros amigos. Galeano decía: camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y ella se aleja 10 pasos. Es como el horizonte, inalcanzable. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para seguir caminando. Y Mariano Quiroga, uno de nuestros amigos que trabaja también con la agencia de noticias en Argentina, en el homenaje que hacía hace unos días, decía: la utopía nos lanza en la búsqueda del futuro, ese único momento donde se reconocen el ayer y el hoy. Y entonces traigo un texto del Popol Vuh, el libro del pueblo quiché, que dice: hablamos, pensamos, sentimos, conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Pero al formador y al creador no les gustó lo que escucharon de sus criaturas. No está bien lo que dicen nuestras obras. ¿Serán más que criaturas? ¿Acaso dioses como nosotros? Hay un testimonio muy antiguo del conocimiento y la sabiduría que el ser humano tenía ya. Y este libro da señales. Y
los dioses no estaban muy contentos. Los dioses no estaban muy contentos. Dice en otro texto: grande fue la sabiduría de los primeros hombres. Vieron todo cuanto en el mundo había y acabaron por saberlo todo. No les pareció bien a los creadores ver que los hombres sabían tanto. También del Popol Vuh un texto que dice: aquellos que son dignos de ayudar a la naturaleza en su tarea de hacer crecer y sostener la vida son iguales al cielo y la tierra. Como un reconocimiento, una guía, ¿no? Y a este propósito traigo una breve frase sobre los mitos de Silo, que es el pensador, inspirador y espiritual que ha promovido, ha orientado este nuevo humanismo. Él en una de las reflexiones dice: los mitos pueden ser vistos como creencias que no son solamente esquemas pasivos, sino que son tensiones y climas emotivos que, plasmándose en imágenes, se convierten en fuerzas orientadoras de la actividad individual o colectiva. O sea, nos pareció muy interesante eso, porque después, viendo algunas otras señales de culturas y de pueblos, sobre todo la que vamos a ver de Tiahuanaco, el punto de fondo está: ¿cuál es el motor que mueve a los pueblos? Sería más o menos eso. Y también como una reflexión para este momento, ¿no? Relacionada con el encuentro, el diálogo intercultural, ¿no? ¿Cuál es el motor que está moviendo al pueblo? Más en el fondo, Y ahí tal vez hay una conexión con los mitos. Vamos a ver varias propuestas, por ejemplo, de los pueblos mayas ahora. Los sabios mayas ahora plantean también. Los pueblos indígenas de Bolivia, de Ecuador, han planteado también varias propuestas de sociedades distintas. Y claro, muchos critican, dicen: bueno, esas propuestas son utopía, o sea, eso no se aplica. Pero posiblemente están transmitiendo aspiraciones más profundas que los pueblos están sintiendo. Entonces, para nosotros es muy importante esas señales, porque en torno a esas aspiraciones pueden darse los encuentros. La cultura náhuatl. Aquí otra reflexión, traída también de algunas de las investigaciones que se están haciendo dentro del nuevo humanismo. El lenguaje poético ha constituido una vía mediante el cual muchos pueblos han expresado certezas y experiencias humanas profundas. Y este es el caso de la poesía náhuatl. Entonces, hemos estado revisando, leyendo, ¿no?, varios trabajos de la poesía náhuatl, que fueron al final recogidos en los códices ya con la llegada de los conquistadores, pero lograron recoger muchos testimonios. Entonces ahí aparece la imagen ideal del ser humano. Aparecen varias poesías la imagen de un tipo de ser humano que es como para ellos el ideal. Y tiene relación con un modelo de la cultura tolteca, que estaba en el pasado para estos pueblos y que era como la imagen de una cultura que aspira, que era una cultura que se salía de la tendencia de la guerra, no estuvieron vinculados a la guerra. Entonces ahí era más bien un modelo de ser humano que estaba vinculado al arte, a la creación, al trabajo con los metales, a la transformación, a la educación. Entonces, cuando hablan y caracterizan a este ser humano, dicen: es un ser que diviniza con su corazón las cosas.
que dialoga con su propio corazón, que encuentra las cosas con su mente. Aquí por ejemplo, una de las poesías se llama El Pintor. En este libro sobre la poesía náhuatl, El Pintor dice: la tinta negra y roja, artista creador de cosas con el agua negra, diseña las cosas con el carbón, las dibuja, prepara el color negro, lo muele, lo aplica. El buen pintor entendido, Dios en su corazón, diviniza con su corazón las cosas, dialoga con su propia corazón, conoce los colores, los aplica, los sombrea, dibuja los pies, las caras, traza las sombras, logra un perfecto acabado. Todos los colores aplica a las cosas, como si fuera un tolteca. Pinta los colores de todas las flores. Y dice también que una de las características de lo que sería el concepto de ser humano que ellos tenían estaba dado por dos dimensiones, por el rostro y el corazón. Según este autor, León Portilla, que es el que investiga y ha trabajado durante muchos años en esta recuperación, dice que en el pensamiento náhuatl, rostro y corazón simbolizan lo que podría llamarse una fisonomía moral y un principio dinámico de un ser humano maduro. Era para ellos un ser humano al que aspiraban, que tiene el corazón firme, dicen, y el rostro sabio, dueño de un rostro y un corazón, hábil y comprensivo. En consecuencia, la preocupación de los sabios fue comunicar sabiduría a los rostros y firmeza a los corazones, que pasó a constituirse en el ideal supremo de la educación de ellos. En un mural del Museo de Antropología de México está grabado este texto de una crónica de un sabio anciano que dice: comenzaban a enseñarles cómo han de vivir, cómo han de respetar a las personas, cómo se han de entregar a lo conveniente y recto, han de evitar lo malo, huyendo con fuerza de la maldad, la perversión y la avidez. La otra experiencia en el área andina sería la de Tiahuanaco. Yo he tomado como apoyo algunas monografías últimas realizadas, ¿no?, en los parques de estudio y reflexión de Paine y de México. La una sobre este gran héroe Netzahualcoyotl, el rey poeta que le llaman en México, y esta investigación sobre Tiahuanaco. Tiahuanaco, que es una cultura más o menos desde el 2000 antes de nuestra era, hasta el 700, al 800, más, hasta el 1000. Parece que tiene un periodo de gran florecimiento en esta etapa entre el 0 y el 700. Y es en este periodo en el que el centro ceremonial de Tiahuanaco se convierte en un centro espiritual. Y la investigación dice que Tiahuanaco, el mito dice que correspondería a lo que sería una segunda creación del Viracocha, del dios Viracocha, y el nacimiento de la luz, dice. La cosmovisión de este pueblo fue sintetizada en un símbolo, la cruz andina o chacana, viene de ellos, que después se le ve extendida en otras culturas. A propósito, fue interesante porque el fin de semana fuimos a ver la exposición de la cultura chamín, que está muy interesante, que está, ¿no?, en el Palacio de la Exposición. En Mali. Y encontrábamos en la figura principal de esa cultura la chacana.
Hasta que es una piedra de 4 metros, ¿no? Que aparece la figura del Dios, que simbolizaba el Dios para ellos, a la que llegaban después de muchos procesos, presenciaran para ponerse en presencia. Ahí está la chacana, ¿no? Entonces, la idea aquí central sería que Tiahuanaco fue un centro espiritual de un pueblo, que había un motor espiritual en ese pueblo. Hay un texto que me gustaría completarlo de esta monografía a la que estoy yo citando, de Silvia Raúl. Dice: lo más interesante del centro ceremonial de Tiahuanaco, y especialmente del Templo del Sol, es que este era el lugar de inspiración de todo un pueblo. Esa búsqueda de conexión con lo sagrado, ese gran sentido era la inspiración, el motor de todo un pueblo, que significa, que experimenta y avanza en la comprensión de la vida y de sí mismo, y se traduce también en el extraordinario desarrollo de su cultura durante el periodo clásico o urbano, que sería este periodo, y que se manifiesta en todos los campos del saber: la agricultura, las artes, la alfarería, la metalurgia, la arquitectura, la ingeniería, la hidráulica, la astronomía, y en su organización social guiada por ese sentimiento místico. Serían entonces dos señales, ¿no?, que traen: la de la cultura náhuatl y Tiahuanaco, como muchas otras que hay que seguir trabajando, investigando, recogiendo. Ahora paso yo a lo que podríamos llamar semillas vivas, ¿no? Señales de culturas que están ahora y que nos están dando mensajes a través de distintas formas. Una de ellas, la del pueblo maya. El pueblo maya, a través de sus sabios actuales, jóvenes, a partir de lo que ellos llaman la nueva era, porque se ha acabado una era de su civilización y ahora comienza una nueva era. Están celebrando en estos años el inicio de una nueva era. Entonces, en su pensamiento, ellos dicen, ellos dicen ensoñar, invitan a ensoñar la trama de la vida, así le llaman. Y hacen una crítica y una propuesta, ¿no? Para ensoñar la trama de la vida, dicen, necesitamos descolonizarnos de la razón y buscar nuestra conciencia cósmica como experiencia compleja, lo que significa volver a la tierra fecunda con mitos, leyendas, tradiciones, ritos, cuentos y poesía. Igualmente, ensoñar la trama de la vida encarna la comprensión del propósito espiritual del universo, en el ánimo de recuperar el simbolismo del hombre como hijo de la inmortalidad y nexo de todo cuanto existe. Este es un sabio joven, Daniel Matuli, de la cultura maya actual. Hay varios textos de él. Otra pregunta que hace: ¿qué es más importante que la vida? Dice. Nada. Responde, ¿no? Porque la vida es el origen, centro y fin de todo el pensar y actuar humano. Y estos textos muy bonitos de ellos dicen: se trata de comprender la vida como búsqueda de sentido. Impactante. Como una sencillez. El sentido en nuestras relaciones, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer, en lo que somos y en lo que quisiéramos ser. Este conocimiento es un tipo de conocimiento. Nada debe hacer quien aprende
si a eso que tienen que hacer no le encuentra sentido. Dicen los mayores, cita él a sus mayores, como sabiduría heredada. Y entonces esta síntesis que es impactante, educar y educarse es en consecuencia encontrar sentido en la propia vida. Como aquí están dos compañeros que participan conmigo en el curso de la maestría de la universidad, donde yo estoy dando clases, Alfonso y Janet, hago una conexión porque hoy en la mañana justamente le invitamos a que nos acompañe Javier Japi, para que nos dé una charla sobre los temas de investigación. Entonces estuvo con el grupo ahora. Y Javier les decía a ustedes de el sentido de la investigación, ¿no? Bonito. Que ustedes que están aprendiendo a investigar y que están haciendo el trabajo, lo esencial es que encuentren ustedes su propio sentido sobre por qué investigar. O sea, son profesores, somos profesores. ¿Por qué los profesores tenemos que investigar? ¿Y para qué serviría esa investigación? Muy bonito. Me estaba acordando de los sabios mayas que dicen eso, ¿no? Encontrar el sentido, es como la misión, ¿no? A modo de conclusión, pero antes yo quería leer también unos textos de unos sabios indígenas, de los pueblos indígenas de Colombia. Ellos son como yachas, ¿no? Abuelos les llaman allá, ¿no? Los abuelos sabios. Tienen publicado un trabajo que ha condensado, digamos, el pensamiento de ellos, recogido, y se llama El Sendero de la Eternidad, se llama el trabajo. Y ellos le llaman el pensamiento bonito, así le llaman, el pensamiento. Y me trajo a conexión por el buen conocimiento que estamos nosotros hablando, ¿no? Ellos le llaman el pensamiento bonito, como una especie de guía, ¿no? De guía espiritual, digamos, ¿no? Para sus pueblos. Y ellos dicen que el pensamiento bonito significa estar en espíritu, allí donde no hay tristeza, donde no hay miedo y hay felicidad. ¿Qué les diría el pensamiento? Bonito, ¿no? Pensar bonito es vivir el equilibrio. Pensar bonito es vivir en paz, dicen ellos. Y una expresión del pensamiento bonito es lo que ellos denominan el sentipensamiento, que es sentir antes de pensar. En el sentipensamiento intuimos qué va a pasar. Lo que sentimos y lo que pensamos se lleva al corazón para precisar allí el anhelo, el sentir y el deseo. En el sentipensamiento se trata de pensar como se siente y de sentir como se piensa. Pues sentimiento y pensamiento son inseparables. El sentipensamiento es sentir la perfección, es aprender a percibir, a captar, a pensar, a sentir lo que somos y lo que el otro es. Yo le resalté mucho esto de sentir lo que somos y lo que el otro es, porque decía, en esta búsqueda de señales, ellos están diciendo cómo entrar en conexión con el otro, ¿no? Que el tema de hoy también y de la campaña en el texto que hemos escogido es justamente la del diálogo, de saberes distintos y que la riqueza del intercambio de saberes. Ellos están diciendo un poco como la señal, cómo puedes encontrarte con el otro. Bueno, ellos siguen, dice, en todo este proceso interviene la conciencia humana, y la conciencia humana es conectarse con la vida, es despertar, es armonía. La conciencia es entrar al alma de la memoria y transformar la vida. Bueno, sí, con algunas sabidurías que van contando, ¿no? Y lo otro que no quería dejar pasar es que los pueblos indígenas de Bolivia y de Ecuador
llevaron a las constituciones nuevas, ¿no? Las últimas constituciones de 2008, este famoso lema, aspiración del buen vivir. En el caso de los pueblos quechuas, Ecuador más bien como summa causa, traduce. Y en el caso de los pueblos aymaras, del summa camaña, se llama, el buen vivir, o el summa camaña que le llaman el vivir bien. Y ellos reflexionan y dicen, no es lo mismo que el vivir mejor, que la sociedad del mercado capitalista, ¿no? Porque empuja a todos a que cada uno individualmente tiene que vivir mejor. Aquí no puedes lograr el buen vivir si no es de todos. No puedes decir que hay un buen vivir si algunos no están en un estado. Entonces, están en las constituciones, ¿no? En el caso de Bolivia, ellos colocaron el compromiso del Estado de asumir y promover los principios ético-morales de la sociedad plural, que son los que heredaron de los pueblos el amaquilla, ama yulia, ama supa. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Está en la Constitución de Bolivia. Y ellos hablan summa camaña, que quiere decir vivir bien, ñandereco, que quiere decir vida armoniosa, teco cabi, que dice vida buena, ibi maraey, tierra sin mal, y capañán, camino o vida noble, que es un tema simbólico de camino físico, geográfico, pero es camino también. Entonces, este tema de señales o de semillas de pueblos actuales está muy presente, ¿no? Y hay todo un debate y una reflexión alrededor de esto, se está escribiendo mucha cosa, ¿no? Algunos le han convertido a lo del buen vivir como temas meramente económicos o exigiendo que se traduzcan en fórmulas concretas de desarrollo, pero la aspiración es más grande, ¿no? O sea, de alguna manera se están traduciendo como aspiraciones de los pueblos en estas expresiones, ¿no? Bien, o sea, esto sería, y a modo de conclusión, algunas conclusiones, es que nos enriquecemos con la sabiduría y las raíces ancestrales de nuestros pueblos, originarios y actuales. Afirmamos nuestro interés mayor por contribuir a la construcción de un futuro humano que apenas se perfila en el horizonte de esta vieja civilización que se está derrumbando. Valoramos la presencia de diversas cosmovisiones, enfoques, concepciones de la historia que han dado testimonio de haber transitado por registros de conciencia similares a pesar del tiempo y a pesar de la distancia cultural, retomando principios y aspiraciones humanizadoras de los pueblos que ahora cobran actualidad. O sea, como que es posible encontrarnos porque hay registros semejantes. Hubo momentos, hubo pueblos que aspiraban a la paz, que aspiraban al florecimiento de la cultura, de la expresión de todo, etc., ¿no? Estas distintas manifestaciones que apenas hemos esbozado aquí constituyen señales y semillas de un buen conocimiento, que sería el buen conocimiento que la humanidad necesita hoy para generar un cambio de aquella vieja visión de la vida que separa a los seres humanos del universo al tiempo que fractura el espíritu de la materia. Y esta idea, o sea, este llamado, la campaña, digamos, esta campaña del buen conocimiento, es también para visibilizar, ¿no?, estas semillas, estas expresiones, que, digamos, los medios del sistema no permiten ver, ¿no?, pero que de alguna manera están viéndose también, ¿no? Es como ayudamos a aflorar, ayudamos a comunicar, ¿no? Y bonito, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, está haciendo el Ministerio de Educación acá en Perú, esto de rescatar las buenas prácticas educativas, ¿no? Los compañeros han sido seleccionados, profesores que han sido seleccionados y han tenido una beca
por sus buenas prácticas, porque ha hecho trabajos especiales, están haciendo este curso, ¿no? Y es una forma de rescatar también, de valorar, ¿no?, a los maestros, a los docentes. Entonces, pero creo que nosotros tenemos la misión de no solo esperar, digamos, ¿no?, que el Estado, las leyes reconozcan, sino nosotros tenemos que trabajar para impulsar ese reconocimiento, el intercambio, crear redes de buenas prácticas, ¿no? No solamente buenas prácticas exitosas como algunos utilizan, sino buenas prácticas en este sentido, ¿no? Buenas prácticas que recogen aspiraciones más profundas de los niños, puede ser, de los profesores, puede ser, de las comunidades también, ¿no? Janet, tal vez después yo te invitaría para que nos comparta un poquito de la experiencia. Janet viene del Cusco y tiene en la escuela de ella una experiencia muy, muy bonita que se llama Tierra de Niños. Podría ser bonito que nos cuente. Entonces eso, visibilizar estas semillas, estas señales. Y bueno, ahí dejamos abierta un poco la conversación. Bueno, había un cuento que yo quería compartir para terminar, que no creo que vale. El cuento del buen conocimiento. En tiempos remotos se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer. Planearon hacerlos a su imagen y semejanza. Uno de ellos dijo: esperen, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Estaremos creando nuevos dioses. Debemos quitarles algo para diferenciarnos. ¿Pero qué? Después de mucho cavilar y discutir, acordaron quitarles el buen conocimiento. Puedes ponerle en presentación. Ah, ya. Sí. Cierto. Acá. Ya. ¿Sigo o leo nuevamente? Sí. Sí. Entonces, acordaron quitarle. La discusión se centraba ahora en dónde esconderlo para que no fuera encontrado jamás. Uno propuso: ocultémosle en la cima del monte más alto del mundo. A lo que le puso otro: no, recuerda que les dimos fuerza, alguna vez alguien puede subir y si le encuentra uno ya todos sabrán dónde está. Luego propuso otro: entonces vamos a dejarlo en el fondo del mar o incluso en un planeta lejano a la Tierra. Y otro contestó: no, recuerda que les dimos inteligencia, alguna vez van a construir máquinas que les permitan viajar a un lugar. El último de ellos había seguido atentamente el debate sin opinar, entonces rompió el silencio y dijo: creo saber en dónde ponerlo para que nunca lo encuentre. Todos asombrados preguntaron: ¿dónde? Lo esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándolo fuera que no lo encontrarán. Y desde entonces así ha sido hasta hoy. Como nosotros ya sabemos que está dentro de nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde? ¿Sí se cuento, Pedro? Me llegó.